Hoy continuamos nuestras predicaciones sobre el libro de Mateo. Esta es si no estoy mal, es la sexta predicación sobre el libro de Mateo ya. Ya cubrimos los primeros dos capítulos, hoy vamos a iniciar el tercer capítulo. Los primeros dos capítulos lidiaron con la genealogía de Jesucristo, la historia y la narrativa y el cumplimiento del material profético de cuándo fue anunciado este Mesías y cómo fue que vino a la tierra y a dónde vino, y lidiamos con varios detalles ahí que de una u otra manera enriquecieron nuestra fe y nuestro entendimiento sobre la vida del Mesías, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 3 aparece en escena el famosísimo Juan el Bautista. Este cuate es bien importante porque lo que él representa es algo que se había anticipado también en el tiempo de David, pero aquí tenía su cumplimiento total y real, totalmente real. Y este es nada más y nada menos que el reino de Dios. Recuerden que uno de los temas principales de Mateo es la proclamación del rey y su reino. Y qué casualidad que en esta iglesia, ustedes ven nuestros anuncios ahí en redes sociales, somos una iglesia reformada en donde vemos la primera declaración que vemos al rey y su reino. Mateo habla precisamente de ese tema. Vamos a leer todo el pasaje de Mateo 3, versículos 1 al 12, y vamos a predicar solo los primeros 3 versículos, porque ya llevaba demasiado contenido cuando veamos por el versículo 3, entonces voy a ir segmentando todo esto. Dice la palabra del Señor, si ustedes siguen la lectura en Mateo 3, versículos 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre, después de leer este pasaje, yo te ruego que abras nuestro entendimiento, así como lo hiciste con aquellos 2 discípulos en el camino a Emaús, que abriste su entendimiento para que comprendieran las escrituras. De la misma manera, yo te ruego que en este momento hagas lo mismo con nosotros, que nuestro corazón pecaminoso y nuestra mente, la cual a veces utilizamos para cosas que no aprovechan, no se opongan a la poderosa semilla que hoy puede ser sembrada allí. Amén. Muy bien. De nuevo, estos pasajes tienen una orientación redentora, ¿sí? Aquí todo este pasaje está pintado de un color, ¿sí? De un color salvación, de un color redención, ¿sí? Aunque hemos leído hasta el verso 12, como les dije, hoy solo vamos a considerar los primeros 3 versículos, porque hay una riqueza gigantesca aquí. Este pasaje asume que el hombre caído, ¿sí? El pecador, al igual que el resto de la escritura, está allí representado, ¿sí? Esa es la razón del anuncio de Juan el Bautista.
Este hombre fue escogido para entrar en escena como aquel que iniciaba o entraba a una sala antes de que el rey viniese. No sé si ustedes han visto tal vez algunas películas o leído en alguna historia cuando un rey iba a visitar tal lugar, una provincia de su gobierno. Y en esa provincia pues había un ayuntamiento, había una municipalidad, si lo quieren ver así. Y entonces el rey de repente llegaba y visitaba porque quería ir a ver los asuntos de esa comarca que estaban bajo su dominio. Y entonces el rey venía con cierta cantidad de ejército, venía en un carro especial, venía con gente que lo acompañaba para poner en orden ciertos asuntos. El rey viajaba con lo que se llama una comitiva, una orden real de personas importantes que lo acompañaban y siervos. Y había uno en especial que iba hasta adelante, porque cuando el rey iba caminando o cabalgando por esos lugares, pues toda la gente que le acompañaba era un montón de gente, ¿no? Pero hasta adelante iba uno que le llamaban el heraldo. Entonces llegaba a la provincia que le tocaba llegar y en ese ayuntamiento había gente esperándole. Y el gobernador de ese lugar, quien estaba bajo el dominio de este rey que venía, estaba ahí preparando todo por la venida del rey. Ese heraldo había mandado mensajeros semanas antes, ¿sí? En sus caballos. Y llegaban y decían, ¿y ustedes qué onda? Miren, nosotros venimos de la corte del rey. Ah, sí, pasen adelante. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y entonces viene y decía, miren, nosotros solo nos mandó el heraldo, nos dijo que dentro de 2 semanas viene el rey a visitar y a pedir cuentas. Pilas, todos muchaban el avispero y a preparar porque el rey viene en 2 semanas. Y llegaba el cumplimiento del rey, empezaba a caminar hacia ese lugar y los mensajeros del heraldo ya habían ido semanas antes. Dígase, en este sentido, los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento habían estado anunciando, habían sido como estos cuates que habían llegado a caballo a anunciar un tiempo antes que ese rey iba a llegar. Entonces ya en el día del arribo del rey llegaba este heraldo, ¿sí? El que iba hasta delante de toda la comitiva y entonces entraba al ayuntamiento y decía un discurso bien preparado, aprendido y empezaba a decir, miren, el día de hoy viene el rey tal y viene a hacer esto y a hacer aquello y quiero que todos se pongan de pie en esta sala y cuando él entre presente sus reverencias. Y el heraldo daba toda una serie de protocolos. Y entonces el rey entraba. Ese heraldo era el encargado de preparar a la gente que iba a recibir al rey. Esa es más o menos la idea de Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista, que empezó a preparar a la gente para la venida, la llegada del verdadero rey. Este rey que no iba a ser un rey temporal, sino un rey para siempre, para toda la eternidad. Este Juan el Bautista fue escogido en esta escena como aquel que ingresaba para anunciar a ese rey. Dice el texto que salían de Jerusalén y de toda Judea a ser bautizados. Y dice el texto que confesaban sus pecados. Este pasaje tiene el tono de la redención, el tono de la salvación. Ese pequeño pero importantísimo detalle nos provee la orientación redentora de este pasaje, explícita de este pasaje. Ese pasaje también nos muestra cómo Juan condena duramente a quienes, a los líderes judíos, porque estos querían ganar su apreciación y su salvación por sus propios méritos. Querían ser identificados con Cristo, pero sin dar frutos de arrepentimiento. Por eso Juan les dice, primero vayan y den frutos dignos de arrepentimiento y después hablamos. Entonces, esto habla precisamente del tema de la salvación. Es claro, pues, que el concepto de la redención está en el fondo del pasaje, dando una base para que podamos interpretar correctamente. Hablemos un poquito de Juan el Bautista, antes de entrar al bosquejo que les puse allí en su documento. ¿Quién era Juan el Bautista?
Juan el Bautista es el precursor inmediato de Jesús. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Moisés fue un precursor de Jesús. Dice el Antiguo Testamento que profeta como yo os levantará el Señor, a él oíd. Entonces, en algún sentido, Moisés fue un precursor de Jesús, pero miles de años antes, ¿no? Más de 2000 años antes de Jesús. Josué fue un precursor de Jesús. Isaac fue un tipo o sombra de Jesús. Fueron precursores en la antigüedad que de una u otra manera habían empezado a anunciar a Jesús. Pero este Juan el Bautista es diferente. Este es un precursor de Jesús inmediato, es decir, a la vuelta de la esquina. Ya está aquí. Yo solo les vengo a decir lo que les han estado anunciando por siglos. Pero si yo les estoy anunciando, es porque está aquí a la vuelta de la esquina. Ese es Juan el Bautista, ese era. Enviado por Dios para preparar el camino para la venida, obviamente, del Mesías. Juan era de la descendencia sacerdotal por el lado de ambos padres. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, versículos 56, 58, por ahí. ¿Vivió en dónde? En el desierto. El evangelista Lucas pone la fecha cuidadosamente de la primera aparición pública de Juan el Bautista. Cuando lleguemos al evangelio de Lucas, tal vez en algunos años, vamos a hablar de eso. Pero más o menos por el año 26 o 27, Jesús, digamos que más o menos por esa época, digamos, ahí adelantito, Jesús empezaba a aparecer. Su ministerio inicial se llevó a cabo en el desierto de Judea y en el Valle del Jordán. Vamos a hablar de esos dos lugares porque tienen un significado muy especial. El tema principal de la predicación de Juan era la venida del Mesías y estaba cerca y por lo tanto había una necesidad de preparación especial para recibir al Mesías. ¿Cuál era el objetivo? Regresemos al ejemplo que yo les daba del heraldo, que anunciaba la llegada del rey. ¿Qué hubiese pasado si el heraldo no hubiese llegado a anunciar que el rey estaba pronto a llegar? La gente hubiera seguido así como, el rey es un día más, vamos a trabajar, ay Dios, hoy no me voy a bañar, dice la gente, hoy no me voy a cambiar mis vestidos, hoy es un día normal. ¿Qué pasa si en ese día normal la gente no estaba preparada? Llega el rey. De repente aparece el rey sin anuncio. El rey hubiera castigado un montón porque la gente no estaba lista, porque no habían hecho los preparativos, porque la comida que el rey había pedido no estaba lista, porque la gente no se había puesto sus mejores ropas. Es decir, como no había habido un anuncio especial, el rey hubiese llegado no a disfrutar, sino a condenar y a castigar a los que no estaban listos. Ese era el objetivo de Juan, ¿no? Preparar el ambiente para decir, miren, este rey está a la vuelta de la esquina. Más vale que se arrepientan de sus pecados. Salud. Más vale que se arrepientan. Preparen su corazón y su mente, porque la venida de este no es cualquier venida. No es un profeta más. No es un maestro más, no es otro fariseo. Es el Rey de Reyes. Prepárense. Entonces, eso es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Créanme, vamos a analizar esa palabra en el griego. Es lo que se conoce como un hito en la historia. Un evento tan significativo que de verdad la historia lo parte en dos. ¿Sí? El bautismo en agua que Juan administraba simbolizaba el apartarse del pecado y ser limpio del pecado. Su bautismo preparaba a la gente para algo nuevo, ya que los judíos solo bautizaban a los gentiles y eran los que después se convertían en prosélitos. Ese era el término para aquellos que no eran judíos de nacimiento, sino que eran de otras nacionalidades y decían, qué bonita la ley de los judíos, yo quiero el DPI de los judíos. Entonces los bautizaban a
los gentiles y los convertían en judíos por práctica, no por nacimiento. Eso se llamaban prosélitos, ¿ok? Entonces los judíos decían, no, la gente extranjera necesita bautizar. Nosotros debemos bautizar a la gente, porque nosotros somos los judíos. Entonces los judíos se creían así, ¿no? Entonces Juan estaba diciendo, no, aquí se bautizan todos, judíos y no judíos. Y después Pablo desarrolla ese concepto en Efesios cuando dice, de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno. Dios ha botado la pared que dividía a ambos y ha hecho un solo pueblo. En eso consiste el misterio escondido, que de los dos pueblos ha hecho uno. ¿Sí? Juan invitaba a los judíos a ser bautizados, no solo a los gentiles, a todos. Y su bautismo era uno en agua únicamente, como preparación para el bautismo mesiánico en el Espíritu, largamente anticipado por los profetas. La capacitación que Juan proveyó a sus discípulos, ¿sí? Juan también tenía discípulos, y algunos de los discípulos de Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista les dijo, mira vos, si no estoy mal, era Andrés, uno de sus discípulos de Juan el Bautista, y el mismo Juan el Bautista parece decirle a Andrés, mira, el Mesías te quiere como su discípulo, así que deja de ser mi discípulo y anda a ser discípulo del maestro. Y Juan capacitaba a algunos de sus discípulos y los capacitaba en la oración, en ayunos frecuentes, pero también debe haberles enseñado mucho acerca del Mesías, porque unos 20 años más tarde aparece un personaje en las cartas en las cartas de Pablo y también en el libro de los Hechos llamado Apolos, ¿sí? Se cree que Apolos, quien no conocía el bautismo en el Espíritu, solo conocía el bautismo en agua de Juan, es probable que haya sido un discípulo solo de Juan el Bautista, ¿no? Y entonces Juan tenía discípulos. Y Apolos era un hombre judío muy versado en la escritura, ¿no? Jesús expresó su franco aprecio por Juan el Bautista. ¿Se recuerdan aquel pequeño discurso sobre Juan el Bautista cuando Jesús dice, entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan? ¿Sí? No hay otro más grande que Juan, ¿verdad? Porque Juan el Bautista era de verdad alguien especial para Jesús. No solo porque era su primo, ¿verdad? Sino que porque de verdad había sido escogido por Dios y de verdad había sido un verdadero mensajero de Dios enviado para preparar el camino del Mesías. Los evangelios dicen que Juan fue muerto a causa del deseo de la venganza de Herodías, a quien Juan había denunciado por su pecado de estar viviendo en adulterio con Herodes, ¿sí? Esta mujer pues había sido mujer del hermano de Herodes, ¿verdad? Del otro cuate y se metió con porque tenía más poder y Juan fue el que le dijo, no te es lícito, la mujer con la que tienes es la de tu hermano, no deberías estar haciendo esto. Y el problema es que Herodes no quería matar a Juan porque le tenía miedo y le tenía respeto, porque la palabra de Juan era de verdad inspirada y de verdad autoritativa. Pero el poder de una mujer mala es serio, ¿verdad? Porque finalmente terminó convenciendo al gobernante para que lo decapitara. Kenneth Gentry Jr. describe a Juan el Bautista como el último profeta de la era del antiguo pacto, ¿sí? Porque de verdad es este profeta último, previo al inicio del nuevo pacto, que es obviamente en Cristo Jesús. Juan era nazareo de nacimiento. Sí era nazareo, no nazareno, sino que nazareo en el sentido más como Sansón, que no pasaba navaja sobre su cabeza, que no tomaba vino. Ay, joder, si alguien puede encender otra vez eso, que si no nos vamos a morir de calor. Sí era nazareo de nacimiento. Su sencilla forma de vida en cierto sentido estaba expresada ¿por qué? Por su vestimenta, y el próximo domingo vamos a hablar de la vestimenta de Juan, cómo era tan humilde y su dieta tan humilde que en algún sentido parecía ser una protesta en contra de la forma ostentosa de vestir y de vivir de los judíos de ese momento, ¿sí? Incluso podríamos ver que
su forma de vida, su vestimenta y su dieta eran esto, para contrastar con la vida ostentosa y de lujos que muchos vivían en Israel. Vamos a hablar un poco del río Jordán. ¿Por qué allí en ese lugar Juan empieza su predicación? Y el río Jordán era la única extensión grande de agua que fluía a través de Palestina. El Jordán jugó una parte muy importante en la historia significativa de Israel, ¿no? Así como los primeros días del ministerio de nuestro Señor, también el Jordán tiene un lugar especial porque allí en ese escenario histórico se llevan a cabo grandes eventos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Jordán, los israelitas lo cruzaron para ir a conquistar la tierra, se dividió y pasaron en seco. Es decir, el Jordán tiene algún significado también importante allí en la historia. Se deriva de la palabra ayardén hebreo, que significa corriendo hacia abajo o descendiente. Esto es significativo, ya que este río Jordán en la historia de Israel fue ese escenario histórico geográfico en donde Dios demostró su poder a la humanidad, ¿sí? Josué capítulo 3 podemos ver esa historia, y ahora se convertía en un escenario histórico geográfico para que allí se llevaran a cabo históricos eventos de mayor magnitud, como la venida del Mesías, el rey. Nada más y nada menos que el Rey de Reyes escoge ser bautizado, ¿dónde? Allí, en ese río, ¿sí? Entonces, estos puntos son importantes. Muy bien. Esta historia que leemos aquí, esta narrativa de Juan el Bautista, es uno de los eventos que aparece en los 4 evangelios, ¿sí? Es tan importante lo que Juan es y lo que Juan el Bautista vino a decir y hacer, que los 4 evangelistas dijeron, no, esto lo voy a poner en mi narrativa, esto lo voy a incluir. Y el Espíritu Santo inspira a cada uno de los 4 evangelistas y dicen, pongan a Juan y lo que Juan hizo, porque lo que él hizo fue muy importante, ¿sí? Ok, toda esa pequeña introducción para entrar al bosquejo que puse allí en sus documentos para que ustedes puedan seguir. Debemos prestar especial atención al hecho de que este pasaje está registrado, como ya dije, en los 4 evangelios. Juan el Bautista es uno de los grandes personajes de la Biblia, ¿sí? Y la labor para la que fue escogido es muy significativa. Y por lo tanto, se registra en la historia de los 4 evangelios para el beneficio del cristianismo y de la humanidad. Juan vino predicando en el desierto, en la ribera del Jordán. Este escenario debe llamar nuestra atención, ya que este escenario no es un escenario histórico geográfico agradable a los ojos humanos. El río Jordán no era un río, ¡ala, qué chilero! ¿verdad? Semuc Champey. No era eso. No era bonito. No, dicen algunos teólogos que el río Jordán era hasta pantanoso en algún lugar y el olor no siempre era agradable. ¿Se recuerdan la historia de Naamán? ¿Por qué se enoja Naamán con Eliseo? Que lo manda a sumergirse en el río Jordán. Ese río era chuco. Algunos pensaban eso, ¿no? Decían, este río no es un río agradable a la vista. No es un lugar donde voy a ir a vacacionar, pues. Eso era el río Jordán. Entonces, ¿se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando que nuestro Señor Jesucristo vino de Nazaret, ¿sí? De Nazaret, un lugar que no era agradable, sino despreciado. De nuevo, el río Jordán cabe también en esas descripciones de esos lugares. Vean la humildad del Rey de Reyes, escogiendo lugares que la misma gente dice, yo no quiero ir allí. El Rey de Reyes dice, pues aquí me van a venir a ver. ¿Sí? Esa es la humildad de nuestro Señor. ¿Sí? El río Jordán, la ribera del río Jordán, donde Juan está haciendo este anuncio, no era un coliseo romano o un estadio en el que la gente podría llegar a sentarse con su vasito de Coca-Cola y su hot dog y sus palomitas. A ver, vamos a ver qué bonito dice hoy, qué de bonito dice Juan el Bautista. No era un lugar agradable. Sin una piedra ahí no tan caliente encontrábamos,
pues entonces tal vez ahí nos podíamos sentar. No era un lugar agradable, ¿sí? Esta escena y el lugar descrito ahí, el desierto y la ribera del Jordán, ilustran el estado del corazón humano. Estos lugares que Mateo está registrando no son un jardín. Al contrario, son el contraste del jardín del Edén. Cuando Dios crea todo y crea al hombre, pone al hombre y a la mujer en un jardín, no los pone en un desierto y un Jordán. El ser humano llega a estar en el desierto y en el Jordán por su pecado. Entonces, estos lugares que estamos leyendo acá ilustran, voy a ser un poco más enfático, el estado de nuestros corazones y nuestras mentes hoy. Nosotros estábamos así, en un lugar así, inhóspito, feo, desagradable. Esa era nuestra situación como pecadores. Por eso la descripción de estos lugares, en algún sentido, tiene un significado importante para nuestra predicación. Por estos detalles es que todos los evangelistas registran la entrada histórica de Juan el Bautista en la escena de la historia humana. Dice que Juan el Bautista vino predicando, ¿sí? Predicando viene del griego kerizó, que significa proclamar, anunciar, pero ojo, a manera de heraldo, como yo les explicaba al inicio, siempre con una sugerencia de formalidad, seriedad y autoridad que hay que escuchar y obedecer. Esa era la voz de Juan el Bautista. ¿Qué mensaje? Y ahí voy avanzando ya en el bosquejo que les puse. ¿Qué mensaje es? La palabra clave ahí es arrepentíos, verso 2. Y aquí voy a gastar unos minutos hablando de la palabra arrepentidos. Viene del griego metanoia, ¿sí? El griego metanoia significa cambio de mente. Pero, y muchos se quedan ahí. Y miren, abundan los mensajes y los predicadores que dicen, cambia tu manera de pensar. Con que cambies tu manera de pensar y en vez de ser negativo y que ahora seas positivo. No. Ese no es el significado de la palabra arrepentidos. Inicialmente, sí, es un cambio de pensamiento, pero más profundo, la palabra metanoia significa cambio de hombre interior. Es decir, ¿se recuerdan lo que estábamos hablando el viernes? El día viernes, nuestra salvación, y yo estaba diciendo que nuestra salvación no es corregir un poquito nuestro caminar. Ah, sí, es que estábamos un poquito torcidos usted. Entonces nos corrigieron la plana. No, es un cambio total. Es una nueva criatura. Esa es la implicación de la palabra arrepentíos. Es ir en una dirección y no es corregir la plana, no, es ir exactamente en la otra dirección. O sea, no es una pequeña corrección, no, es un cambio total. Eso es lo que significa la palabra metanoia, cambio de hombre interior, particularmente, ojo con esto, con referencia a la aceptación de la voluntad de Dios, de aquellos conscientes de sus pecados, ¿sí? Y con evidencias y muestras de dolor. Es decir, aquel que experimenta metanoia, aquel que experimenta arrepentimiento verdadero, dice, híjole, yo he hecho mal y tengo dolor por el mal que he hecho. No fue yo hice mal, va, sí, va, que se aguante. No es ese no es el metanoia. El metanoia es, yo hice mal y me duele el haber hecho mal. Me duele mucho. Ese es el arrepentidos.
Y estos que sienten ese dolor están decididos a obtener el perdón de Dios. Esta metanoia es una conducta digna de un corazón cambiado. Eso es la palabra metanoia. Es un corazón, un alma cambiada de la vida y de las acciones. Dice que otro diccionario que estuve consultando, la palabra metanoia significa estar afligido de mente, estar turbado. Miren, turbado por la necedad anterior. Es decir, de verdad, ¿cómo pude haber sido tan vil y tan malo? Por eso es que Juan condena a los fariseos. Porque los fariseos están llegando a Juan, sí, mira, ya que estás bautizando a todos los demás, bautizanos a nosotros también. Momento, hipócritas. Momento, ustedes, generación de víboras. No sean hipócritas. Ustedes se quieren bautizar porque todos los demás están bautizando y no se quieren quedar fuera de la foto. Hipócritas, lárguense de aquí, vayan a dar frutos dignos de arrepentimiento, vayan a experimentar el verdadero metanoia y entonces vengan a bautizarse. Ustedes sálganse de aquí, ustedes no pertenecen acá. En cambio, esta pobre gente que viene llorando y diciendo, yo fui un pecador, me duele mi vida y mi necedad anterior, de verdad, yo reconozco ser un vil pecador. A ese bautizo, dice Juan. Díganme si no, este pasaje tiene el color fuerte de la salvación, porque nos llama de nuevo a eso, al arrepentimiento. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, era el mensaje del evangelio. Una proclamación no esperada. ¿Por qué? Porque la tradición de los judíos por siglos en ese momento era una tradición contraria. El mensaje de los judíos era una proclamación diferente, contraria a la de Juan. La venida del Mesías y su reino en la tradición judía, ¿qué proclamaban? Ellos proclamaban, cuando venga el Mesías habrá júbilo, habrá paz, habrá libertad económica. Los romanos se irán a freír niguas y seremos un pueblo libre, como en la época de David y Salomón. Y entonces la proclamación del reino mesiánico de los judíos era vida, eran promesas de júbilo, de alegría. Y si no le llega agua a su colonia, yo le voy a poner agua a su colonia. Esa era la proclamación politiquera y chuca de los judíos. Pero entonces viene Juan y dice, el Mesías viene. Y la gente dice, wow, el Mesías viene. ¿Y qué hacemos, Juan? Arrepiéntanse. Es contrario, te saca de lugar. ¿Sí? Ese te mueve el mundo y te dice, o sea que no tengo que empezar a celebrar, no tengo que pintar mi casa del color del partido político del Mesías. No. Tienes que arrepentir. Y si no te arrepentís, el rey va a venir y te va a castigar por la eternidad. Ese era el mensaje de Juan. Sí. Los judíos anunciaban un gozo y satisfacción pasajero, mentiroso, efímero. Juan anunciaba la preparación de nuestra mente, de nuestro corazón, previo a la venida del Mesías, es arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando Juan llama al arrepentimiento, el líder judío de ese momento se da cuenta que mucha gente
realmente no era seguidora del judaísmo. Ya que cuando Juan empieza a predicar, muchos, dice, toda Jerusalén y mucha gente de los alrededores en Judea salían a Juan para ser bautizados. Yo me puedo imaginar a muchos fariseos, no vayan donde Juan, muchachos, no vayan. El que vaya donde Juan lo vamos a castigar, lo vamos a poner en disciplina. Y la gente igual, yendo donde Juan. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan no era populista, sino que era verdadero, serio, de arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento era contrario a la tradición judía. Pero por eso es importante ir los viernes, porque miren, nos vamos a explicar una paradoja ahorita. Aunque era un mensaje para arrepentimiento, paradójicamente al mismo tiempo era un mensaje de gozo. Es decir, la gente se sentía mal por sus pecados, pero al mismo tiempo estaban gozosas porque el Mesías había llegado. Es decir, ¿cómo pueden convivir los dos sentimientos al mismo tiempo? Solo por medio de lo que llamamos una paradoja. Cuando se anunciaba la llegada del rey, la gente celebraba y reventaba en júbilo. Pero aquí no se está anunciando a cualquier rey, no. Porque regresemos al ejemplo inicial del heraldo. El heraldo anunciaba, viene el rey dentro de 2 semanas. La gente se preparaba y el rey llegaba y el rey quedaba satisfecho porque la gente estaba bien bañada y bien cambiada. El palacio estaba bien arreglado, el ayuntamiento, la comida que le dieron, qué bonito, qué rico, todo lo demás, todo está en orden. El rey estaba unos días en esa comarca y se iba. ¿Y qué hacía la gente? Ya se fue el rey, no nos regañó. Vuelvan a su vida normal. Ustedes, si no se van, yo no me baño todos los días. Solo esos días que vino el rey, ya andaban con ropas chucas y cuando se iba el rey, regresaban a su vida normal. O sea, se comportaban bonito mientras el rey estaba. Y el rey se iba. Pero esto es diferente, porque aquí el rey vino para quedarse. No hay tales de que cuando se vaya, este rey vino y no se fue. Se quedó y está con nosotros, dice Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo. No hay tales de que, sí, hace 2000 años vino Jesús, estuvo 33 años y medio y se fue. Por lo tanto, los cristianos ya nos podemos comportar, nos podemos relajar. No hay tal relajamiento, porque el rey está aquí, vino y se quedó. Y en vez de regresar a nuestra vida anterior, al contrario, esta nueva que tenemos, vamos mejorando y mejorando y mejorando. Aquí no se está anunciando a cualquier rey. Aquí se está anunciando al Rey de Reyes, quien no toleraría el pecado al punto de entregarse a sí mismo para vencer ese pecado. Por lo tanto, cuando Juan dice arrepentíos, es el mensaje exacto. Nada de hacer desfiles y fiestas. No, arrepiéntanse. Eso es lo que hay que hacer, porque el rey ha venido. Por lo tanto, el mensaje de Juan es exacto. Esto no significaba nada más tristeza, sino que significaba gozo, porque también llegaba el rey que habría de hacer justicia, y el resultado de esa justicia sería paz en la tierra y paz para con Dios. Por lo tanto, el gozo llegaría de una u otra manera. Por eso Pablo escribe en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entraría en escena un ratito después, cuando Jesús llegara a bautizarse con Juan y el Espíritu Santo desciende. El rey ha llegado, el reino ha venido con él, el Espíritu Santo está presente ahí, por lo tanto, la vida en el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Como ya lo mencionamos, había que llamar al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Ahí creo que puse una pequeñita frase en sus documentos que dice, O. Palmer Robertson, no solo el rey ha venido, el reino ha venido. ¿Sí?
Como guatemaltecos, mis hermanos, no logramos dimensionar lo que eso significaba para los judíos. Y perdónenme que me extienda, pero creo que esto es muy importante. Nosotros como guatemaltecos sí podemos entender que el Mesías había sido anunciado por los profetas, que iba a llegar, que iba a traer salvación. Sí, entendemos todo eso. Pero en los zapatos de los judíos del primer siglo, en las sandalias de los judíos del primer siglo, tal vez no lo logramos tanto entender. Y quiero ahondar un poquito en eso para que podamos tal vez rascar la superficie un poquito de lo que para ellos significaba la llegada del rey. El sentimiento era más profundo que simplemente un gobernante militar nuevo que llegara a quitar a los romanos del poder. Era más profundo que eso. Esa promesa de la venida del Mesías se enseñaba constantemente en las sinagogas, ¿sí? Probablemente semana tras semana. Desde niños, la única esperanza que alegraba la vida era esa promesa, que algún día el Mesías iba a venir. En los días más difíciles, en las sequías, en las hambrunas, en las épocas de enfermedad, cuando no se tenía para pagar las deudas, durante las invasiones extranjeras y el sometimiento a la esclavitud, esta promesa de que el Mesías iba a venir era lo único que hacía que el israelita se levantara y dijera: esposa, ahí regreso. Voy a ir a trabajar para nuestros amos. Ya no aguanto la espalda, ya no aguanto mis manos, estoy enfermo. Pero algún día el Mesías va a venir y nos va a liberar de eso. O sea, el israelita, cuando le decían el Mesías vino, de verdad no entendemos como guatemaltecos qué significaba para ellos eso. Era un sentimiento mucho más profundo. Era la única promesa que todavía los hacía tener un poco de fuerza para trabajar. Es por eso que Juan el Bautista juega un papel muy importante en este drama. Porque esa espera del Mesías había sido larga y agonizante. No era un recordatorio que pegamos en la refri. Ay, sí, tengo que pagar la luz. No, no era eso. Era una larga y agonizante espera por la venida de este hombre, el Mesías. Por eso es que cuando Juan anuncia que el Mesías ya vino, ya está aquí, está a la vuelta de la esquina, esa noticia era tan grande y tan buena que le preguntaron a Juan el Bautista, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 19 por ahí, era tan buena la noticia que la gente se emociona tanto que le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y Juan tiene que decir: yo no soy, pero viene detrás de mí. Aquí está, taloneándome los pasos, porque su tiempo se había cumplido. Juan solamente era, y el mismo Juan cita para sí mismo, para describirse y presentar sus credenciales, la profecía de Isaías 40. Yo soy la voz que clama en el desierto. El tiempo se ha cumplido. Juan el Bautista estaba anunciando que ya estaba a la vuelta de la esquina el Mesías, y por lo tanto el corazón de los que escuchan ese anuncio empieza a agitarse, empieza a emocionarse, porque la espera había sido muy larga y muy agonizante. Creo que no somos capaces de entender el significado de la llegada del Mesías. El rey estaba allí ya. Mateo continúa haciendo uso de la narrativa. Él hace uso de lo que llamamos narrativa, es decir, relatar hechos. Y lo magistral del texto bíblico es que en medio de la narrativa, te cuento la historia, Mateo introduce lo que llamamos el cumplimiento de material profético. Y
incluye ciertas líneas, no incluye todo, pero solo hace referencia, solo para que ustedes sepan cuando estaba pasando esto que está pasando es el cumplimiento de Isaías 40. ¿Sí? Y debido a que los 4 evangelios hacen referencia a esta profecía, quiero que leamos una porción un poco más grande de esta profecía, porque Mateo registra una parte de esa profecía, Marcos otra, Lucas en otras palabras, y Juan registra otra parte de esa profecía. Pero los 4 evangelistas hacen referencia a esta profecía. Y ahí está en sus notas, Isaías 40, versículos 1 al 5. ¿Cuál era la profecía? Miren lo que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. ¿Qué dice Mateo? Que quienes salían a bautizarse, toda Jerusalén. Isaías lo había profetizado. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa era la profecía. Rápidamente vamos por unos cuantos puntos de esta profecía. Las primeras palabras son: consolaos, consolaos. Ha llegado el verdadero consuelo. ¿Sí? Recuerden que si uno analiza la historia de los judíos en el tiempo intertestamentario, aquella famosa familia, los llamados macabeos, habían sido líderes políticos que habían logrado vencer a los griegos, habían reinstaurado la adoración en el templo. Eso es lo que ellos llaman el 25 de diciembre como Hanukkah, ¿verdad? Ellos no celebran Navidad porque no creen en Cristo, pero celebran el famoso Hanukkah, ¿verdad? Que es el volver a adorar. Y los macabeos habían traído cierto sentimiento de paz a la nación de Israel, y la gente pensó que así como los macabeos, este líder militar va a traer ahora sí paz y consuelo definitivo. Pero no era eso en la línea de los macabeos, sino que era en la línea de Cristo. Otra conceptualización diferente. Consolados tiene que ver con aquel que trae paz duradera, no solo pasajera. Este consuelo es eterno, no solo político y social, sino para siempre, por la eternidad. Dice la profecía: la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién estaba en algún sentido hablando en nombre de Jehová? Juan el Bautista. No estaba haciendo esto, Juan el Bautista no estaba haciendo esto en conversaciones privadas. Vos venite a tomar un cafecito a mi casa, pero que no sepan aquellos. Te voy a contar que el Mesías ya viene. No, Juan el Bautista salió públicamente gritando: el Mesías ha venido. El reino de los cielos se ha acercado. Para que todos lo sepan, la boca de Jehová ha hablado. Y lo que Juan el Bautista gritaba, dice la profecía, que era: el tiempo se ha cumplido, su pecado ha sido perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Pregunto, ¿acaso los que hemos confiado en Cristo, hemos hecho una confesión de pecados y hemos recibido su perdón, acaso no hemos recibido el doble de lo que esperábamos? Es un lenguaje figurado, porque realmente lo que hemos recibido es mucho más que solo el perdón de nuestros pecados. Dice la profecía: y se manifestará la gloria de Jehová. Miren, ¿en qué se manifiesta la gloria de Jehová? Muchos creen que la gloria de Jehová se manifiesta en las cruzadas de muchos milagros, en que tal persona estaba enferma de cáncer y ya no, en que fíjese que yo no tenía trabajo y ahora ya tengo trabajo y ya salí de deudas y ahora tengo un carro nuevo. La gente cree que la gloria de Jehová se manifiesta en esas cosas. Yo no quito que la bendición de Jehová incluya todo eso. Pero la gloria de Jehová se manifiesta en lo que la Escritura dice,
en el perdón de pecados. Y ahí puse una frase que quiero que lean, por favor. Salud. Esta frase fue escrita por un teólogo reformado, Sidney Roy, un teólogo australiano. Dice lo siguiente: los objetivos de la misión son la gloria de Dios, la conversión de los hombres, el establecimiento de la iglesia y la extensión del reino de Dios. Punto y seguido. Miren la última frase. De ellos, el primero es el fin último. ¿Cuál es el primero? La gloria de Dios. La evangelización, el arrepentimiento de los pecados y el reconocimiento de Jesucristo como Señor, el objetivo primordial es que la gente se arrepienta y reconozca a Jesucristo para la gloria de Dios. Por eso, si ustedes leen en nuestro sitio web, en nuestra declaración de fe, dice que somos una iglesia reformada que se apega a las 5 solas de la Reforma protestante. Una de las 5 solas de la Reforma protestante, y hoy cantamos ese canto, dice Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. El objetivo de la profecía de Isaías, el objetivo del anuncio de Juan, el objetivo de la llegada del Mesías y la llegada del reino se reduce a un punto: la manifestación de la gloria de Dios. Ese es el objetivo final. Por eso la teología reformada recibe un apodo: la teología de la gloria de Dios. Los teólogos reformados recibimos el apodo de los teólogos de la gloria, porque cada vez que yo vengo a un pasaje y hago una exégesis, mi objetivo fundamental es encontrar la gloria de Dios. Cada vez que yo predico, lo hago para la gloria de Dios. Cada vez que yo agarro la guitarra y hago un canto, o lo canto, es para la gloria de Dios. Cada vez que tú eres una madre responsable, no lo haces para que tu marido esté alegre, sino que lo haces para la gloria de Dios. Cada vez que los hombres lavamos los platos, yo lavo los platos. Cada vez que los hombres lavamos los trastos, hacemos limpieza o ayudamos y hacemos bien las cosas, lo hacemos para la gloria de Dios. Cada vez que nos reunimos para la gloria de Dios. Todo este drama es para la gloria de Dios. Es el objetivo final. Ese es el objetivo supremo. R.C. Sproul dice: este es el bien más alto posible, la gloria de Dios. Dios estaba glorificando al momento de alcanzar al ser humano en su estado precario de mortandad y decir: pobrecito ser humano, por tu pecado te moriste, pero yo te doy vida de nuevo para glorificarme. Ese es el objetivo. Sigue diciendo la profecía: y toda carne juntamente le verá. Aunque no en términos literales en ese momento, claramente Romanos 1, Pablo deja en claro y dice que sin lugar a dudas nadie tiene excusa, porque lo invisible de Dios se hizo visible desde la creación. Romanos 1, 18 al 21, para que nadie tenga excusa. La profecía de Isaías cumpliéndose a cabalidad. La manifestación de la gloria de Dios, toda carne le vio. Y dice Juan 3, 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Perdón, Lucas registra eso. Es imposible escapar del color entonces de la redención en este pasaje. Está por todos lados, desde la profecía hasta el cumplimiento. Es totalmente claro que este anuncio de Juan el Bautista era para abrir paso a aquel quien era el único que podía hacer semejante obra, el único que podía complementar y cumplir los requisitos de la salvación era Jesucristo. El Rey había llegado a destruir las obras del pecado, a destruir el poder más grande que incluso gobernaba Roma y sus ejércitos, porque el Imperio Romano fue constituido ¿sobre qué? Sobre una base de pecado. ¿Qué fue lo que destruyó a Roma en el 476 después de Cristo? Es que lo invadieron los moros, los visigodos y los godos.
Y entonces invadieron Roma y destruyeron el imperio. Y el imperio romano se fue destruyendo poco a poco. Charadas, el imperio romano fue destruido por el avance de la evangelización. Finalmente el imperio fue destruido porque el pueblo cristiano llegó a tener poder en el imperio. ¿Cómo aplicamos esto para ir culminando? Mis hermanos, el estado de todas aquellas personas que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador es como el desierto y el río Jordán. Ellos viven allí, en un lugar inhóspito. Perdón, no viven, mueren allí. Están muertos en sus delitos y pecados, en un lugar como en el desierto y como el río Jordán. Inhóspito, duro, feo, cruel, sucio. Ahí están todos aquellos que no han reconocido a Jesucristo. Allí estábamos cada uno de nosotros. Y solo el anuncio del evangelio puede convertir ese lugar horrible y sucio, gris y oscuro en un jardín de vuelta. Solamente el anuncio del evangelio. Juan el Bautista no caminaba con miedo en ese lugar. No se escondía para que no lo vieran. Al contrario, gritaba con fuerza para que todo aquello que estaba muerto en ese lugar presenciara la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que tengamos oportunidad, mis hermanos, de compartir el evangelio, y voy a hacer énfasis una vez más en el objetivo de esta congregación. Compartir el evangelio ¿en dónde? En el desierto de la gente. Hay muchos de nuestros familiares y amigos que están muertos, yacen muertos en la ribera de su río Jordán y en su desierto, en un lugar inhóspito. Y nosotros caminamos en un jardín gracias a nuestra comunión con Jesucristo. Nuestro objetivo es que esa gente vuelva a la vida por el poder del evangelio para la gloria de Jesucristo. Y ahí pongo yo en el documento que les envié, gritemos como Juan el Bautista. Gritemos, anunciemos la venida del reino. Anunciar la venida del reino no es un asunto solamente político, es un asunto de metanoia, del cambio de vida, de hacer sentir mal a la gente y decirle, vos sos pecador y necesitas arrepentirte. Esa es la función del cristiano. No tengamos miedo de invitar a una persona a arrepentirse de sus pecados. De hecho, es lo que nosotros hicimos y en algún sentido cada vez que le fallamos al Señor lo volvemos a hacer. Miren, nos han querido hacer sentir mal diciéndonos que deberíamos cambiar o por lo menos modificar un poco el mensaje para que la gente no se sienta tan condenada. Yo lamentablemente caí en ese engaño. Muchas veces me dijeron, sí, es que ustedes, el mensaje del evangelio no es un mensaje de condenación, ustedes hacen sentir mal a la gente. Les contaba yo la historia de aquel pastor que dice, mira, yo he logrado construir esta congregación y llevo 5 años sin haber predicado una sola vez mencionando la palabra pecado. Yo me pregunto, ¿qué predica entonces? Si la congregación está llena de pecadores, lo que menos quiero mencionar es pecado, es no querer predicar el evangelio. Aquí todos los domingos nos arrepentimos de nuestros pecados, porque eso es lo que somos, pecadores, que por gracia y misericordia vivimos. No tengamos miedo de cuando encontremos y sepamos de alguien que está perdido en sus delitos y pecados. Pues mira, yo tengo tantos años de conocerte y te pido perdón. Discúlpame que no te había hablado de esto. Yo te quiero hablar vos porque yo veo que vos sos un pecador. Yo era igual que vos y damos el mensaje. Por un tiempo, ese reclamo funcionó en muchos de nosotros. Yo soy el primero en el que dije, sí va, es que no deberíamos hablar tanto de que la gente es pecadora. Al contrario, eso es lo que tenemos que hablar, que somos pecadores. Y yo no hablo, sí, ustedes son pecadores. No, yo con vos soy pecador. Pero la diferencia es que la gracia de Dios me ha alcanzado y te puede alcanzar. Y miren, y ahí empezamos. Y una vez se nos abre el chorro, ¿quién nos para? Porque de eso se trata. Por la gracia de Dios, al estudiar la palabra y entender el mensaje principal de la Escritura,
Yo ya no tengo temor de llamar a alguien pecador, porque eso es hacerle un favor, ayudarle a entender lo que es, así como alguien me hizo entender lo que soy, un pecador. Así que el mensaje más relevante que hoy podemos seguir predicando es el mismo que Juan el Bautista anunció antes de que el rey entrara en escena. Arrepiéntanse. Y de hecho, al compartir el evangelio con un inconverso, estoy haciendo en algún sentido la labor de Juan el Bautista, siendo el mensajero que le anuncia que el rey está por llegar a su vida, a perdonar sus pecados. Por lo tanto, con convicción, yo puedo proclamar hoy: arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Estos pasajes nos enseñan que jamás debiéramos de menospreciar el mensaje del evangelio. La evangelización, el testificar de la obra redentora. Cuando un niño que empieza a hacer uso de su razón entiende que el rey ha llegado a salvarlo, un niño pequeño, el evento más grande de la historia se está manifestando allí en un niño pequeño. Algunos dirán: es pato, hombre, allá al ratito lo van a estar maltratando sus papás porque está haciendo mal. Sí, pero si ya tiene uso de razón y entendió que Jesucristo le perdona sus pecados, ese gran evento se volvió a repetir en la vida de ese niño. Hermanos, no nos cansemos de anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, está entre nosotros. Amén.